Imagina esto, mismo primer año de Harry en Hogwarts, mismo enfrentamiento bajo la escuela, pero Dumbledore no llega a tiempo. Harry se desmaya frente a Quirrell y cuando despierta le cuentan que el director murió esa noche. Una sola variable cambia y todo el mundo mágico se rompe distinto. En el canon, Dumbledore alcanza a regresar a Hogwarts porque recibe la lechuza de Hermione y vuela de vuelta desde el ministerio. Llega, derrota a Quirrell y el plan de Voldemort se frustra. Aquí vamos a suponer que regresa demasiado tarde o que Quirrell logra matarlo en la confrontación final. Visualicemos la escena alternativa. Harry se quema las manos contra Quirrell, Voldemort se separa de su huésped, pero Quirrell sobrevive lo suficiente para lanzar un último hechizo mortal cuando Dumbledore entra. Impacto directo. El anciano director cae, Fawkes no está ahí, no hay lágrimas curativas, y Hogwarts pierde a su guardián. Primera consecuencia inevitable, el caos político inmediato. McGonagall es la subdirectora, así que por protocolo ella asume el cargo de directora interina, pero no es lo mismo. Ella es estricta, justa, muy capaz, pero no tiene el carisma ni la influencia casi mítica de Dumbledore frente al ministerio. Y eso, con Cornelius Fudge en el poder, pesa muchísimo. Fudge, que ya desconfiaba del poder de Dumbledore, de repente se encuentra con una Hogwarts sin su figura más temida. Para él es perfecto, menos competencia. Pero también es un problema de imagen. Un profesor se revela como sirviente de Voldemort, el director muere dentro del castillo, y todo en el primer año de Harry Potter. El ministerio, obsesionado con negar el regreso de Voldemort, no va a decir el señor tenebroso atacó Hogwarts. Van a vender otra versión. Quirrell estaba loco, practicaba magia prohibida, ocurrió un trágico accidente. Dumbledore muere como héroe, sí, pero sin admitir que Voldemort sigue activo. Oficialmente, el mal está muerto. Aquí viene el segundo efecto, el peso psicológico sobre Harry. En el canon, Harry ve a Dumbledore como una mezcla de abuelo excéntrico y genio invencible. Muere hasta el 6º año, cuando Harry ya tiene más experiencia y herramientas. Pero si el niño de 11 años asocia directamente, yo llegué, Voldemort llegó, Dumbledore murió, la culpa se dispara. Visualmente, imagina a Harry en la enfermería, mirando la cama vacía donde debería estar Dumbledore, escuchando a McGonagall explicarle que el director murió protegiéndolo. Harry, que ya carga con la muerte de sus padres, ahora suma, también mataron al mago más grande del mundo por mi culpa. Eso cambia su carácter. En lugar de un Harry que regresa cada verano con una figura adulta en la que confía, tendríamos un Harry más desconfiado, más obsesionado con entrenarse y probablemente mucho menos dispuesto a seguir reglas, porque la única persona cuya autoridad respetaba de verdad ya no está, y lo perdió en su primer año. Tercera consecuencia, el tablero de poder dentro de Hogwarts cambia en serio. Snape pierde a la única persona que confiaba en él plenamente. Sin Dumbledore, su lealtad al bando de la luz se vuelve mucho más frágil. Sigue odiando a Voldemort por Lily, sí, pero ya no tiene a nadie que lo contenga ni que lo proteja del ministerio. McGonagall, como directora, tendría que decidir. ¿Mantiene a Snape en el puesto de pociones? ¿Le da finalmente defensa contra las artes oscuras? Sin la promesa personal de Dumbledore, es muy probable que nunca le entregue la asignatura de defensa. Confía en él, a regañadientes, pero no al nivel de dejarlo cerca de ese poder. Eso nos lleva a algo importante, el puesto maldito de defensa. Sin Dumbledore, ¿quién se atreve a ocuparlo? Dudo que McGonagall logre convencer a gente como Remus Lupin. Él aceptó en el canon por la confianza en Dumbledore que le garantizaba protección y poción matalobos. Sin ese respaldo, Remus probablemente se mantendría lejos de Hogwarts. Entonces, el segundo año cambia muchísimo. El diario de Tom Riddle sigue en manos de Ginny, Lucius Malfoy sigue su plan, pero tenemos una Hogwarts sin Dumbledore y con un ministerio más metido en todo. Cuando aparecen los alumnos petrificados, Fudge no solo suspende a Grigt, presiona para destituir a McGonagall y poner un director de confianza. Aquí entra un nombre peligroso, Dolores Umbridge. En los libros, ella aparece oficialmente hasta el 5º año, pero ya trabajaba en el ministerio antes. Con el escándalo de la Cámara de los Secretos, Fudge podría enviar a alguien de enlace permanente, no como directora total, pero sí como supervisora, metiendo mano en cada decisión. Imagina el segundo año con McGonagall, intentando proteger a los alumnos, Umbridge instalando su escritorio rosa en un rincón del castillo y un basilisco suelto. Cuando la amenaza escala, Fudge podría forzar la salida de McGonagall y nombrar a Umbridge directora interina, o a otro burócrata dócil. Hogwarts se convierte en una extensión del ministerio.
Y Voldemort desde la sombra, feliz, porque el mundo mágico se va llenando de reglas, decretos, vigilancia, todo lo que luego él puede usar a su favor. Sin Dumbledore no hay una figura fuerte que mantenga al ministerio a raya. La resistencia se fragmenta. La Orden del Fénix, de hecho, ni siquiera se reactiva tan pronto. Ese es otro punto brutal. Sin Dumbledore vivo, la Orden del Fénix no renace en el 5º año. Muchos de sus antiguos miembros se respetan entre sí, pero la persona que los unía era él. Moody, Kingsley, Arthur Weasley, Lupin, todos pueden sospechar que Voldemort sigue por ahí, pero sin pruebas y sin líder. Se quedan en alerta silenciosa, no en guerra abierta. Entonces, ¿qué pasa con el 4º año y el torneo de los Tres Magos? Aquí hay dos caminos lógicos. 1. El ministerio cancela cualquier evento peligroso en Hogwarts por la mala fama acumulada. 2. Lo usan como propaganda para demostrar que el colegio es seguro. Con Fudge, la opción propagandística suena muy probable, pero sin Dumbledore como figura central del torneo, el equilibrio cambia. El director de Hogwarts ya no es el mago legendario que todos respetan, sino una figura más política. Eso facilita que Barty Crouch Jr., disfrazado, manipule las cosas. De hecho, podría ser incluso más fácil para Voldemort colocar a su espía sin la vigilancia de Dumbledore. El ritual de resurrección de Voldemort podría suceder casi igual. Harry sigue siendo el objetivo, sigue teniendo la cicatriz, sigue siendo el enlace con Voldemort. Lo atapan en el cementerio, lo atan a la tumba y Voldemort regresa con cuerpo propio. La gran diferencia es lo que pasa después de ese regreso. En el canon, Harry vuelve, Dumbledore le cree, la orden se reactiva y empieza una guerra fría contra el ministerio, que niega todo. En este universo, Harry vuelve a un Hogwarts sin Dumbledore, con un ministerio que ya domina el colegio y con menos adultos dispuestos a arriesgar su carrera por la palabra de un adolescente. McGonagall le creería, Snape internamente sabría que es verdad. Pero ninguno tiene el peso público de Dumbledore para enfrentarse abiertamente a Fudge. El resultado probable, la versión oficial del ministerio gana. Harry queda como un chico traumatizado que confundió lo que vio. Y Voldemort gana tiempo para reclutar en silencio. Aquí aparece una consecuencia que casi nadie piensa. Sin Dumbledore, la famosa profecía sobre Harry y Voldemort pierde un guardián. En los libros, Dumbledore es quien decide cuándo contarle a Harry la verdad, quién protege el orbe en el Departamento de Misterios y quién entiende el significado completo. Sin él, la profecía se queda archivada, olvidada. Eso cambia la motivación de Voldemort para atacar el ministerio en el 5º año. Tal vez ni se entera de que la profecía sigue ahí, o la considera un detalle menor. Su estrategia podría enfocarse más en controlar instituciones, el ministerio, Hogwarts, el periódico. Menos misión secreta en el Departamento de Misterios, más infiltración política directa. Y ahora sí, el giro final. El verdadero reemplazo espiritual de Dumbledore no sería McGonagall, sino Harry, mucho antes. Sin un adulto que lleve el peso moral de la resistencia, los alumnos empiezan a mirar al chico que sobrevivió. El ejército de Dumbledore podría nacer 1 o 2 años antes, pero sin ese nombre. Sería algo como la Liga de Hogwarts. Visualmente, imagina el 3º o 4º año, Harry, Hermione y Ron organizando entrenamientos clandestinos, no porque Umbridge les prohíba aprender, sino porque nadie les está enseñando a defenderse de verdad. Los profesores tienen miedo, el ministerio vigila y ellos sienten que, si no nos preparamos nosotros, nadie lo hará. Eso convierte a Harry en líder de guerra siendo todavía más joven, y lo hace sin el colchón emocional de Dumbledore. Más impulsivo, más duro, menos dispuesto a perdonar. Podríamos ver a un Harry que, al enterarse de los Horrocruxes por otras vías, esté dispuesto a usar magia mucho más agresiva, tal vez incluso aceptando maldiciones que antes habría rechazado. Y cierro con una pieza que conecta con otro misterio enorme de este canal, Fawkes, el ave fénix de Dumbledore. Si el director muere en el primer libro, Fawkes pierde a su mago elegido décadas antes. ¿A quién seguiría después? ¿Se quedaría en Hogwarts, se iría con otro mago o desaparecería del conflicto principal? Esa pregunta nos lleva directo al siguiente tema. Porque si quieres entender de verdad qué tan diferente habría sido la guerra sin Dumbledore, tienes que mirar al Fénix que no llegó a la batalla final. ¿Por qué Fawkes no ayudó más en la batalla final? ¿Fue decisión propia? ¿Fue magia antigua? ¿O fue consecuencia de esta misma cadena de eventos? Eso lo desarmamos en el próximo video.